En internet hay un montón de videos e historias acerca de la vida y obra del clan Pucho, aquella familia de San Isidro que durante la década del 80 secuestraba gente conocida de su ambiente social, pedían rescate y cuando conseguían el objetivo los asesinaban, ya que como dije justamente eran gente conocida de su ambiente social, una familia integrada por marido y mujer y 3 hijos varones y 2 mujeres, y donde el padre de familia era un ex integrante del servicio de inteligencia del gobierno nacional y perteneciente al ala de la ultraderecha peronista durante los años 70. Este también estaba acompañado por otros integrantes más de esa tendencia política feroz, más un par de contactos militares y paramilitares que aún mantenían influencia en los años de dictadura militar y postdictadura. Lograban así concretar secuestros extorsivos a empresarios o familiares de empresarios para conseguir un rédito monetario, y el combo que cerraba el clan, con la complicidad de la familia, era Alejandro Pucho, el rugbyer, el jugador del Casi, el que entregaba los contactos o posibles secuestrados, ya que los conocía del club o la sociedad careta del ambiente. Pero, ¿qué hay de cierto de que al Club Atlético San Isidro le cayó una feroz maldición a causa de estos hechos? En internet no hay nada, pero a mí, como me encanta leer la historia de los clubes, no solo de fútbol, sino además de otros deportes, encontré un par de datos bastante elocuentes que arrojarían que el Casi recibió una terrible maldición que perdura hasta el día de hoy. ¿Sabes cuál es? Seguí mirando el video entonces. El Club Atlético San Isidro, el Casi, nació en 1902 como club de fútbol y cricket. En 1903 se afilió a la segunda división de la Argentine Association Football League, digamos, la Asociación Argentina de Fútbol. En 1906 llega a la primera división, donde se medía con rivales grandes de la época como el histórico Alumni, Lomas Athletic, Belgrano Athletic, Quilmes, Argentino de Quilmes y Estudiantes de Buenos Aires, entre otros equipos más. Recién en 1909 consigue su primer título al ganar la Copa de Honor, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y eso lo catapultó para jugar la Copa de Honor Cousenier contra el Kurk uruguayo. En 1911 logra su segundo título al ganar la Copa Competencia del Jockey Club ante Estudiantes de Buenos Aires, y lo repetiría 2 años consecutivos más hasta 1913, mientras en la liga seguía de lejos a las grandes campañas del Alumni, que campeonaba casi siempre. Pero cuando en 1912 se produce la primera decisión de la Asociación Argentina, quedando solo 6 equipos en primera, el Casi terminó subcampeón de Quilmes, el sucesor de Alumni, y a partir de 1913 comienza la hegemonía de la Academia de Avellaneda, Racing, que gana 7 títulos de liga consecutivos, y 2 se los gana al Casi en una final. El de 1913 que gana Racing por 2-0 y el de 1915 que vuelve a ganar Racing por 1-0 en una final recontra discutida, ya que la Academia convirtió el gol en clara posición adelantada. Nota que privó al Casi de festejar su primer título de liga y que permitió el tricampeonato de la Academia de Avellaneda, título que el Casi había festejado antes de mano, porque Racing todavía no había cumplido el fixture. El año 1912, cuando se separaron las ligas entre la Federación Amateur y la Asociación Argentina, había un tema muy bisagra de charla en la asociación entre lo amateur y lo semiprofesional, entre el ayudín a equipos o respetar verdaderamente el espíritu deportivo de la sana competencia, entre equipos denominados criollos, los clubes sociales, y los viejos clubes hegemónicos como los británicos provenientes de las instituciones educativas que habían iniciado la liga de fútbol. El Casi se ponía en la vereda de los clubes británicos de fomentar la sana competencia, porque el deporte todavía era amateur. Y así es como Lomas Athletic renuncia a seguir jugando al fútbol en 1909. También lo hace Alumni en 1912 y Belgrano Athletic en 1916. El Casi subsistía solamente porque era el club popular de la localidad, pero luego de que le robaran la final contra Racing en 1915, dijo, bueno, hay que ver por dónde continuar las prioridades del club. Y en 1916 volvió a conformar un equipo nuevo de rugby, como había pasado en los frustrados intentos en 1907 y 1911. Arma un equipazo y en 1917 se afilia a la River Plate Rugby Union Championship, lo que hoy sería la UAR, y a partir de ahí nace la historia grande del Casi con el rugby, donde logra ser campeón desde 1917 hasta 1930 de manera consecutiva. Sí, 12 títulos sucesivos que lo convirtieron en la academia, pero del rugby porteño. En 1933 y 1934 logra ser bicampeón, una vez más, pero cuando iba derechito al tricampeonato, en 1935 se produce el
primer gran escándalo del club. Yo ya hice la historia en este video, que contamos detalladamente el relato de aquel tercer tiempo polémico que terminó en quilombo, escándalo dentro del rugby y dentro del mismo club, y que terminó con la sanción y expulsión de varios jugadores, y eso derivó en una catarata de abandonos y disidencia del gran club por parte de sus socios, jugadores, exjugadores y familiares para ir y formar otro club, la Contra, el San Isidro Club, el SIC. Después del gran escándalo del 35, donde el Casi sufrió su primer cimbronazo histórico, donde perdió muchísimos grandes jugadores, hinchas y socios que se fueron a la vereda de enfrente, al San Isidro le costó volver a ser campeón y recién lo hizo 9 años después del último título. Y fue en 1943 cuando una nueva camada de buenos players llegaba a la primera división. En el año 1949 repetiría título, pero compartido con Cuba, su sucesor en poderío rugbyístico de la época, y no fue sino hasta mediados de los años 50 que volvió a ser el principal team del rugby porteño. Tetracampeón entre 1954 y 1957, metió otro tricampeonato entre el año 60 y 62, pero la década del gran clásico serían los años 70, porque a partir del año 1970 hasta 1985, tanto el SIC como el Casi lograron ser campeones de todos los títulos de la UAR. El San Isidro Club tetracampeón entre el 70 y el 73, el Casi tricampeón entre el 74 y el 76, otro tetracampeonato del SIC entre el 77 y el 80, cortado por un bicampeonato nuevamente del Casi entre el 81 y el 82, donde acá aparece Alejandro Puccio en la formación campeona como un win de muchos tries. Nuevamente el SIC bicampeón entre el 83 y el 84, y llega así el año 1985, el año clave y maldito en la historia del Casi. Mirá. Mientras el Atlético San Isidro lideraba el torneo de la UAR de 1985, la familia Puccio tenía secuestrada en el sótano de su casa, detrás de una biblioteca en un cuartito escondido, a la empresaria Nélida Bollini de Prado, quien, según Arquímedes, líder de la banda y padre de la familia Puccio, esta mujer, mediante su servicio de funeraria, había colaborado en tiempos de la dictadura con altos mandos militares en hacer desaparecer cuerpos de guerrilleros y estudiantes secuestrados. Nunca se pudo comprobar dicho acto. El secuestro extorsivo duró un mes y luego de una falsa entrega de dinero en distintas postas establecidas por el grupo criminal, la policía emboscó a parte de la banda tratando de cobrar ese falso rescate, y terminaron todos en cana. Desde los contactos directos y el brazo armado del grupo secuestrador como Arquímedes Puccio, Guillermo Fernández Laborda, Roberto Díaz, el coronel retirado Rodolfo Franco, Gustavo Contempomi, como también toda la familia en su conjunto, Alejandro Puccio, Daniel Puccio, la mujer Epifanía Calvo, Silvia Puccio y hasta la novia de Alejandro, cayó en la volteada, Mónica Sorrich. Los únicos que se salvaron de toda la detención fueron Guillermo Puccio, el hijo varón más chico que no estaba residiendo en el país, y Adriana Puccio, que por ser menor de edad se la declaró fuera de la situación. Mientras sucedían las detenciones y toda la movida periodística que explotó hasta el hartazgo, la noticia del clan Puccio o la familia Muerte y tantos otros apodos que recibieron, el Casi seguía su rumbo hacia un nuevo campeonato. Y es así como hinchas, conocidos y vecinos de la familia se jugaban la cabeza que en este asunto estaba involucrado Arquímedes, pero no Alejandro. Él era inocente para sus amigos y simpatizantes del club. Todos los días, estos compañeros del Casi de Alejandro lo acompañaban desde las afueras de los tribunales para apoyarlo en esta falsa acusación que se le involucró a uno de sus miembros. Cuando un mes después se destapa toda la olla del resto de los secuestros de la banda y que había habido asesinatos, ya la cosa se puso recontrafiera, porque recordemos que los Puccio fueron detenidos por haber secuestrado a la empresaria funeraria, pero nadie sabía todavía de los secuestros y asesinatos anteriores. Todo eso explotó un mes después y la cosa se puso recontrafiera, y muchos amigos comenzaron a sospechar de que Alejandro algo sabía. Sin embargo, algunos todavía tenían fe de que todo era invento de la prensa, que se le pegaba a Alejandro porque era conocido, jugador del Casi y ex Puma, el mediático en todo este asunto. Y durante ese mes de acusaciones e investigaciones profundas, el Casi sale campeón nuevamente en la temporada 1985, y esta sería una de las últimas conquistas en largo tiempo. Porque la investigación que pasó de la casa de los Puccio a la casa de todos los sospechosos y detenidos también la ligó el Club San Isidro, y de repente el Casi se vio inundado de periodistas que poco querían hacer notas deportivas del club campeón, sino notas policiales y criminales. De repente, para el periodismo, el Casi era también cómplice de los secuestros. Una locura, una infamia para la historia del club. Es así que el Casi comienza un deterioro de socios con el correr de los primeros meses del año 86, casi igualito a lo sucedido 50 años
años antes, cuando nacía el SIC. Otra vez el Atlético San Isidro comienza la debacle de socios, hinchas y jugadores que no quieren pertenecer a un club que supuestamente era cómplice del caso Pucho, que ya tenía cobertura hasta internacional. Un montón de jugadores de todas las categorías dejaron de pertenecer al CASI y algunos se fueron a la Contra, al SIC, y otros se fueron al resto de los equipos de la zona, como Olivos, Cuba o Alumni. De hecho, el CASI tenía un equipo femenino de rugby que se disolvió rápidamente con el tiempo porque muchas de las jugadoras se fueron del club, avergonzadas por el tema de los puchos. Un nuevo éxodo sufría el gran club del rugby porteño, que le dejó la posta del poderío de la liga a su contra otra vez, el SIC, quien volvía a ser campeón en 1986 junto al Banco Nación de Hugo Porta, y el Zanjero conquistaría 2 títulos más hasta 1988, pero en 1989 no le cortó la racha al CASI, como venía pasando ininterrumpidamente desde el año 70, sino Alumni y nuevamente Banco Nación. Y el CASI, bueno, ahí abajo peleando el descenso ahora. El deterioro del Club Atlético San Isidro fue tan abismal, muchísimo peor que en 1935, a tal punto que luego de una desastrosa campaña en 1991, producto de la crisis política interna del club y de tantas bajas en sus alineaciones principales, termina descendiendo por primera vez en la historia. Luego de 74 años ininterrumpidos en primera división y luego de ganar 32 campeonatos de la UAR, 8 Seven de la UAR y un sudamericano de clubes, el equipo más grande y más respetado del rugby de Buenos Aires descendía como un clubcito pedorro que se quedaba sin nafta a mitad del torneo. Una verdadera tragedia. Pero las desgracias del CASI recién empezaban. El cuadro de Alejandro Pucho del club y de los campeones que integró en el 81 y el 82 fueron sacados de la institución. Era hora de limpiar la imagen, pero la imagen solo se limpió por un tiempo muy corto, porque el Atlético San Isidro logró el campeonato de ascenso en el año 92, volviendo a la primera división, con jóvenes promesas como Fuseli, Travaglini, Filan y Agustín Pichot. Pero en el año 1993 hizo peor campaña todavía que en el 91 y volvió a descender de categoría, otra vez a la segunda división. Era un papelón. Encima, fueron años donde el SIC salía campeón y campeón y campeón. En 1994, a 9 años del caso de los Pucho, el CASI nuevamente campeona en segunda división y volvía a primera para ver si de una buena vez por todas se quedaba fijo de nuevo y volvía a escribir la historia grande. Y lo hizo en partes, porque en 1995 participó del Torneo Nacional de Clubes y finalmente pudo ser campeón nuevamente al ganarle una final durísima a La Plata Rugby Club. 10 años después, el CASI volvía a gritar campeón, pero en un Torneo Nacional de Clubes. Todavía el torneo de la UAR le resultaba esquivo. En el año 1996 los torneos de Buenos Aires dejaron de ser regidos y gestionados por la UAR y pasaron a ser enteramente de la URBA, que unía solamente a los equipos de Capital Federal, Gran Buenos Aires, Ciudad de la Plata y Atlético del Rosario, como el único equipo provinciano, ya que había sido uno de los 5 fundadores de la liga allá por 1899. Durante los torneos de la URBA, el CASI cosechaba frustraciones y frustraciones una tras otra, desde perder torneos por escasos puntos hasta que llegaron los torneos con playoff y no paró de cosechar más fracasos, como por ejemplo el torneo del año 2000, donde perdió una increíble final con el Atlético del Rosario en tiempo suplementario por 35-32. Sí, solo por un penal perdió. Y la otra imperdible fue cuando en el año 2003 volvió a perder una final, esta vez contra su némesis deportivo, el SIC, que le ganó la final por 20-9 y se volvió a frustrar otro título cercano. El año 2004 fue un año de transición para el club porque en el año 2005 volvía el Chapa Branca como entrenador, exjugador, exentrenador, un tipo de la casa, un gran campeón e increíblemente uno de los amigos de Pucho. Me peleé con un amigo que lo conocía por mí, que fue dueño del Banco de Italia. Y bueno, me peleé con él, me dice, ¿pero qué me estás peleando conmigo? Si boludo, si vos estás en la lista. Y bueno, ahí fue un golpe terrible. No solamente yo, había un par que conocía también. ¿También del club o no? Había 2 del club, sí. Con el Liceo Branca, el CASI vuelve a alcanzar la final del torneo otra vez y nuevamente se cruza con el SIC en la final, ahora en la cancha de VA ante unos 12.000 espectadores. No había más tiempo de perder otra final. El SIC venía de un tricampeonato que incluyó aquella derrota del 2003, pero esta vez no se le iba a escapar y así fue, no se le escapó, porque el penal de Federico Toman a los 38 de la segunda etapa le daba finalmente el título tan esperado luego de 20 años de sequía interminable. La Academia del Rugby
Rugby de Buenos Aires cortaba el maleficio de 20 años sin salir campeón, desde aquel año 85, cuando estalló el escándalo de los Pucho con Alejandro, uno de sus jugadores, que trajo aparejado una concatenación de malos augurios, descensos, frustraciones, títulos erráticos, pérdida de la masa societaria, pérdida de jugadores y pérdida de la fe del mismo ambiente rugbyístico por el equipo más ganador de la historia de la urba. El Casi en el 2005 era campeón y ya no había más nada que objetarle a un brillante ganador. Pero la maldición continúa, porque ese torneo del año 2005, que cortó la racha de 20 años de sequía, sigue siendo el último que ganó el Casi. El año que viene se cumplirán 20 años de este título, y en ese lapso solo volvió a pelear un torneo y perder una final en el año 2009, cuando perdió la final con Hindú. Los restantes 18 años, el Casi no volvió a pisar ni siquiera una final, y solo una vez volvió a una semifinal, la del 2008. En los casi 40 años que llevamos de actualidad desde el caso de los Pucho en el 85, el Atlético San Isidro fue campeón solo 2 veces en títulos importantes. 2 títulos en 40 años. Una catástrofe para el team más ganador y más respetado de la urba. Desde su afiliación en el año 1917 hasta el 85 incluido, el Casi había ganado 32 campeonatos oficiales de la liga y hoy lleva casi 40 años con solo ese título del año 2005, que cortaba la larga racha de 20 años. Impresentable. ¿Qué tan fuerte habrá sido el cimbronazo que el Atlético San Isidro ya no pelea más torneos y pelea más veces los descensos que poder entrar siquiera a la semifinal de un torneo? Al menos una buena, no volvió a descender, pero que está al borde todo el tiempo es cierto. Ya pasaron 15 años de la última final que jugó allá por el año 2009 y no volvió a aparecer más entre los primeros 4 del torneo. En ese lapso que va desde el año 86 hasta la actualidad, el Casi solo ganó un título de la urba y el SIC ganó 14 campeonatos. Nacional de Clubes, el Casi ganó una vez, el del 95, y el SIC lo ganó en 5 oportunidades. No solo el SIC pasó a ser el grande de San Isidro, sino que además el padre, ya que le sacó bastante ventaja en los clásicos también en ese periodo. Una historia tremenda para un equipo y un club que fue pionero en el fútbol, en el rugby y en otros deportes como el hockey, y que por larguísimo tiempo fue el club más respetado del rugby de Buenos Aires, pero que la actualidad de los últimos, ponele 40 años, han arrojado números escandalosos. Todo por aquel caso de la familia Pucho que ensombreció al club, al rugby y a la sociedad argentina de que, guarda, no sabés cuándo podés ser víctima de un asesino. Quizás esté comiendo con vos en la misma mesa. ¿Quién sabe? Decirlo, Raúl, por favor, opiná. Va alguna Thoman. vez. Le pega Fede Thoman. Dentro. Y a los 37 casi está arriba 18-17. Se decreta que el Casi es campeón o no. Piden la hora de Luca Espía y da por finalizado el partido para que festeje el Atlético con ese penal de Federico Thoman. El Casi rompe el maleficio. El Casi hace historia. Le ha ganado a un gran rival, al San Isidro Club, por 1 de diferencia. Con ese penal de Thoman termina quebrando la hegemonía del SIC y rompe esta racha de 20 años de sequía. Con bravura en el primer tiempo, aguantando lo que pasó en el segundo, que en 10 minutos le dieron vuelta al partido, con lo que quedaba de resto en un encuentro para los dos inolvidable. Ha ganado el Casi. Sí, señoras y señores, el Casi es el nuevo campeón de Buenos Aires.